Damos inicio a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Y como siempre, bienvenidos. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder transmitir estos programas a través de este canal de YouTube. A nuestros hermanos de la Iglesia del Camino de la Fe, buenos días mis hermanos, y que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, al igual que el de nuestro auditorio. Y esta mañana vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, con un pasaje de la Escritura. Y el día de hoy vamos a tener nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Dice su palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué hermosa palabra de Dios, una palabra que realmente nos bendice, y podemos aprender de estos consejos porque es la palabra de Dios. Y este día, hermanos, realmente sin duda hay muchas necesidades en nuestra vida. Pero antes yo quiero agradecer a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos han llamado para darnos palabras de gratitud por estas transmisiones. Realmente que no hay mejor manera de agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da, dándole la gloria por todos los favores recibidos a favor de sus hijos. Pero también en todo este tiempo, desde que estamos transmitiendo, hemos aportado una cadena de oración para orar por todas aquellas necesidades. Y es tan gratificante saber que Dios ha dado respuesta. En muchas otras ocasiones Dios está consolando los corazones. Dios da trabajo, oportunidades para muchas cosas. Y siempre nuestra oración está estrechamente unida al Señor Jesús y se hace en su nombre. Y que eso nos da seguridad de que serán oídos, porque a Él se le ha dado todas las cosas. Por eso la Escritura dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre será hecho. Así que oramos por muchas cosas. Oramos porque no nos falte el alimento. Oramos por perdón. Oramos para que la gracia de Dios sea con nosotros y decimos gracias, Señor, porque gracias a tu bendición hemos salido con victoria. Oramos por un acto de humillación a Dios, por las autoridades. Oramos también por nuestros hermanos, para que Dios los guarde en su camino, para ser bendecidos por Dios y poder tomar buenas decisiones, para que nuestra fe crezca o se fortalezca por sabiduría, para que cada día podamos decir: Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones, por los conflictos de la vida, y también oramos por aquellos que dicen ser nuestros enemigos. ¿Cómo no? Los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Se ora también por las cosas que nos tienen en preocupación. Oramos en esas largas horas de la madrugada, cuando no sabemos qué va a suceder con nosotros el día de mañana, pero también oramos y nos postramos para buscar el rostro de Dios. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque yo quiero invitarle para que usted siga orando y que Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nos dé esta victoria y podamos salir
airosos, podamos decir un gloria a Dios, porque Dios ha oído a su pueblo y podamos salir de esta pandemia. Dios le bendiga siempre a usted, a su familia, a su iglesia, a su pastor, a sus líderes, y que juntos honremos el nombre glorioso de Jesucristo. Así que este día no le vamos a pedir nada a Dios, solamente lo vamos a adorar y decirle: Señor, gracias por ser un buen Dios. Gracias porque nos has bendecido y te pedimos que siempre seas nuestro Dios. Así que juntos adoremos al Señor en esta hora. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en
Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Qué alegría, hermanos. Yo siento tanta felicidad en mi corazón cuando puedo adorar al Señor. Porque si algo mi padre me ha enseñado, mi madre, mi familia, es saber que siempre Dios está con nosotros. Así que yo le digo en este día, mi hermano, no pierda la oportunidad de adorar y bendecir el nombre del Señor. Y vamos a dejar este micrófono a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que llevan por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias. Hemos puesto nuestros pies en este año que empieza. Estamos en el principio del camino del año 2021, que no sabemos qué habrá de traer, pero sí sabemos que tenemos siempre la ayuda y la misericordia para que nos saque adelante. A mí me ha gustado mucho, y un día mientras yo oraba, yo le decía al Señor que le iba a pedir prestada la oración a Nehemías, que oró de una manera extraordinaria diciendo: acuérdate de mí para bien. Y que yo había dicho eso: acuérdate de mí para bien, acuérdate de mi familia para bien, acuérdate de la iglesia también para lo mismo, para bien. Entonces tenemos nosotros esta mañana, dentro de ese año 2021,
tenemos las cosas que Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús hizo. Y esta ocasión vamos a entrar al mensaje de la palabra que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Y mire, el domingo pasado hablamos acerca de aquel hombre de la mano seca que el Señor Jesús sanó. Y precisamente el texto que precede a esto que yo voy a leer habla de ese caso y dice: entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle, porque hemos dicho que ya había sobre el Señor Jesús una sentencia de muerte. Y entonces entra lo del mensaje de esta mañana. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de la otra parte del Jordán y los de alrededor de Tiro y de Sidón. Grande multitud, oyendo estas grandes cosas que él hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Qué preciosa historia que está en el Evangelio de Marcos y que es lo que siguió del mensaje de la semana pasada. Es decir, venimos acompañando al Señor Jesús a partir de que ha hecho esa sanidad del hombre de la mano seca en una de las aldeas, donde buscaron la manera de matarle. Y entonces el Señor sale de allí y ahí es donde está el mensaje de esta mañana. Y el evangelista Marcos empieza diciendo: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, pero resulta que le siguió gran multitud. Así empieza la historia de esta mañana, y que Marcos cuenta como algo que sucedió a orillas del mar de Galilea. Lo que nos da acceso a eso es la frase que dice: mas Jesús se apartó. Pero, ¿qué otra cosa sucedió antes de eso? Que viniendo de Jerusalén, donde el Señor Jesús ha abierto deliberadamente un conflicto con el liderazgo judío, quienes le recriminaron que profanaba el sábado haciendo sanidades en ese día. Pero ese reclamo no era tan solo por este hombre que yo le llamé el hombre mezquino, malagradecido, seco de alma, sin gratitud. Él es hombre del estanque de Betesda, sino que le dijeron que tenían información prácticamente de muchos casos y había contra él un expediente que lo convertía en un profanador sistemático del sábado. No era nada más ese caso, pero era el detonador. Como se lo dijeron en el capítulo 5 de Juan: haces estas cosas en sábado. Por eso dije, no era meramente el caso de este hombre de la mano seca o del paralítico que el Señor sanó en el estanque Betesda. No, lo habían estado vigilando, sin duda, y le abrieron un expediente bastante importante. Haces estas cosas en sábado. Plural. Después de eso, dijimos, entró de ese conflicto de Jerusalén, él sale de Jerusalén y llega a aquella sinagoga donde sana a ese hombre que tenía seca la mano derecha. Y por supuesto, restaurar la mano de aquel hombre
Por supuesto que era una obra de bondad divina. ¿Por qué? Porque sanar el cuerpo, hacer que funcione, corregir su organismo, definitivamente es un acto de misericordia de Dios. Misericordia que cualquiera que recibe sanidad, porque la sanidad es un bien capital. Pero a pesar de lo que eso significaba de extraordinario, los fariseos se indignaron, alegando que era sábado. Y en esa sinagoga había gente que estaba interesada, que estaba vigilando y que quería que el Señor Jesús hiciera alguna obra ese día sábado para poderlo acusar de quebrantar el sábado. Así que dije en el domingo pasado, había una gran expectación allí, en esa sinagoga. Y todo parecía favorecer sus malas intenciones. Pues ahí estaba un hombre, el que tenía la mano seca. Y aquí la cuestión sería, ¿se atreverá el Señor, se atreverá Jesús a sanar a este hombre en sábado, estando presente nosotros los escribas y los fariseos? O mejor dicho, ¿se atrevería el Señor Jesús, después del conflicto que hubo en Jerusalén, a hacerlo de nuevo? Pero déjeme decirle una gran verdad. Jerusalén no intimidó al Señor. Él seguía haciendo la obra que su padre le había encargado. Nada lo distrajo. Y sí se atrevió el Señor a hacerlo. Aunque debo decir esta cuestión para hacer precisión, que eso de sanar a ese hombre la mano seca, no lo hizo en un desafío a nadie, sino que en un acto de misericordia a ese hombre. Tomó a ese hombre, lo puso en medio de todos, y luego cuestiona a los fariseos y a los escribas, preguntándoles, ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Pregunta que a simple vista parecería muy sencilla, pero eso de ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Era una pregunta durísima, era un cuestionamiento, porque eran las intenciones que había en ese lugar. Por eso de ¿es lícito sanar en sábado o quitar la vida? Porque él sabía que esos escribas y fariseos buscarían matarlo, buscaban motivo para matarlo. Y la pregunta ¿es lícito en sábado matar? Por eso digo, es una pregunta muy dura, porque él sabía que esos escribas y fariseos buscaban matarlo. Así que sería, ¿es lícito que me quieran quitar la vida en sábado? Porque en sábado no se hace ninguna obra. Y matar es hacer una obra. ¿Y ustedes están dispuestos a quitarme la vida en sábado? Así que sanar a este hombre, según ustedes, sería la lógica de esta cuestión. No es lícito porque es sábado, pero quieren quitarme la vida. ¿Eso sí sería lícito? Como dice la Escritura en Job 5:13, Él prende a los sabios en su astucia. Él prende a los sabios en su propia opinión. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús aquí? Él ha descubierto el alma de ellos con ese reproche. Se quedaron en silencio. Pero el Señor no dejó a aquel hombre solo con meras esperanzas. No lo usó solamente para hacer ese comentario. Él nunca es ocioso y nunca deja a nadie con las manos abiertas.
no le habría de decir, hombre, está bien, ya, muchas gracias por haber hecho esto, vuelve a tu asiento. No hizo eso. El Señor Jesús lo sanó. Por eso dijimos que Él nunca le falla a la gente. Porque aquel hombre debió tener expectación, algo debió estar pensando. ¿Qué va a suceder conmigo, con mi enfermedad, con mi problema? Ya que Jesús me ha dicho que me ponga en medio. Y yo sé que siempre han sucedido cosas. Habrán de suceder cosas conmigo. Entonces era ya una esperanza que había nacido en el corazón de aquel hombre. Entonces hicieron algo que jamás se hubiera esperado. Dice Marcos que saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos para matarle, que eran enemigos estos dos. Los escribas, los fariseos y los herodianos se aborrecían, pero ahora estaban asociados. Increíble que esos dos grupos, mis hermanos, que eran enemigos irreconciliables, ahora se hicieron aliados. Pues los fariseos eran nacionalistas, inconformes con el imperio romano que los dominaba. Y los herodianos, por el contrario, estaban a favor del imperio. Y usted sabe, les dirían vendepatrias y cuántas cosas. Era una enemistad que tenía conceptos. Por eso dije que los fariseos eran nacionalistas. Pero ¿cómo reconciliar esos extremos y hacer una alianza? Contra Jesús sí se puede. El odio que ambos grupos tenían contra Jesús hizo posible eso. Y es por eso que Marcos empieza la historia de esta ocasión diciendo: mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos. Salieron buscando la ocasión para matarlo. El Señor lo que hace es una maniobra y se separa de ellos, se apartó, dice, a la mar y se llevó sus discípulos. A causa de la historia de esa alianza, Jesús se aparta de allí y se va al mar, a la mar. Y precisamente aquí es donde tenemos el mensaje de esta mañana. Algo empezó a suceder ese día. Y fue que de todas direcciones empezaron a seguir a Jesús grupos muy numerosos. Todos venían con la esperanza y la expectación de un encuentro con Él. Y cuando la gente tiene esa expectación de un encuentro con el Señor Jesús, siempre le van a suceder cosas. Ojalá y esta mañana usted tenga esa expectación de un encuentro con el Señor Jesús. Y de todas direcciones empezaron a llegar, y Marco dice eran multitudes. No eran unos pocos, eran multitudes de todos los lugares. Porque si bien era cierto que algunos lo odiaban y lo criticaban, y esos unos eran un clan, un grupo selecto. Sin embargo, el pueblo, la mayoría, lo amaba porque lo necesitaba mucho. Porque había muchos que lo necesitaban. Por eso hago la aclaración. Eran un grupo selecto los que odiaban al Señor Jesús. Pero la multitud, el pueblo en sí, amaba y buscaba encontrarse con Él. Porque estos necesitados eran multitudes, eran mayoría. Y es entonces que el Señor Jesús cambia de escenario y se mueve hacia el norte, rumbo a Galilea. Yo quiero que usted piense y acompañe al Señor Jesús esta mañana en esa ruta. Piense, el Señor Jesús va rumbo al norte, rumbo al mar de Galilea, y empiezan a verse grupos numerosos de todas partes. Es que Jesús es atractivo, Jesús es necesario. Hemos dicho porque Él es esperanza, es ilusión, es solución a nuestros problemas.
Así que prepare su corazón, mi hermano, que esté escuchando la palabra, mis hermanos de la iglesia del camino de la fe, para este nuevo paso que el Señor dio. Empezó a ser seguido. No estuvo convocando a nadie. Sencillamente que supieran que Él resolvía las necesidades de la gente. Fue lo que hizo que la gente fuera donde Él estaba. Dice que empezó a ser seguido por grupos muy numerosos. Que según dice Marcos, fíjese, que venían de Galilea, es decir, vinieron propiamente a encontrarlo. Otros venían de Judea. Y aquello empezó a crecer hasta que adquirió carácter de multitud. Pero estos no fueron los únicos que fueron llegando. Porque Jesús era y sigue siendo la esperanza de muchos. En todas partes necesitaban al Señor Jesús. Eso significaba que Jesús pensaban que era la solución a todos sus problemas. ¿Cuántos problemas representarían esas multitudes? Pero en todas partes, hoy mismo, en todas partes lo necesitan. Este mundo necesita que el Señor Jesús venga y ponga orden. La misma creación necesita que Él venga para que la misma tierra sea sanada, los ríos sean sanados, los mares sean sanados. Porque a la tierra, cuando el Señor Jesús venga, le espera un buen tiempo. Es decir, a la tierra le esperan tiempos mejores, tiempos extraordinarios, pero no sin Jesús. Y los recibió a todos, y para todos hizo misericordia. Él no es diferente el día de hoy. Si usted lo necesita, piense en eso. Si ellos fueron y fueron ayudados, no es posible que usted no sea ayudado. Si cree en Él, si lo invoca, si le dice al Padre, yo creo en tu Hijo amado Jesucristo. Él no cambia. Porque esto es lo que ha hecho siempre. Y es lo mismo que hará el día de hoy con usted. Pero espéreme tantito. ¿Quiénes son esos otros que van llegando? Increíble, es gente de Jerusalén. Muy significativo el detalle. Porque esa gente venía de la Jerusalén que mata a los profetas y apedreaba históricamente a los que Dios enviaba. La Jerusalén de los duros de corazón. Y esa gente que iba llegando de Jerusalén era gente bien informada del conflicto que el Señor Jesús había abierto. La Jerusalén que no recibe a los profetas. Gente insensible, incrédulos crónicos, que yo los he llamado los duros de Jerusalén. No hay duda que el Señor Jesús había calado muy hondo en el ánimo de la gente, también en Jerusalén. Por eso vinieron multitudes de allí. Y siguió llegando gente. Y entonces yo preguntaría, ¿quiénes son estos Marcos que están llegando? Y él me diría, mira hermano Ramos, son gente que viene del desierto. Del desierto, ¿quiénes son? Son idumeos, los descendientes de Esaú. Gente dura del desierto. Pero ellos también querían ver a Jesús. ¿Qué pensaría esa gente? Que eran enemigos de los hebreos, de los hijos de Jacob, de los hijos de Isaac. No se querían, pero ahora estaban juntos por causa de Cristo Jesús. Gente dura del desierto. Así que a Jesús vinieron, pero siguieron llegando más. Marcos, ¿de dónde son los que siguen llegando? Gloria a Dios, diría Marcos, gloria a Dios. Están viniendo de la tierra de la malvada Jezabel.
qué hermosa historia de la tierra de la malvada Jezabel. Gente de los alrededores de Tiro y Sidón. Esa región de Tiro y Sidón, gente pagana, mandó a su gente necesitada a que se encontraran con Jesús. Fue un acto muy inteligente, por cierto, como debe ser para todos esta mañana, muy inteligente encontrarse con Jesús. Pero estos que venían, si eran gentiles, Mateo 12:21 dirá que se estaba cumpliendo una antigua profecía que decía: en su nombre esperarán los gentiles. Y eso se cumplió también con nosotros. Pudieron haber dicho: sabemos que ahí están los de la Galilea gentil, ¿por qué no vamos a poder ir nosotros? Ahí están los de la Galilea de los gentiles, ¿por qué habremos de quedarnos nosotros fuera? Ese es un buen razonamiento. ¿Por qué no ir nosotros? ¿Por qué vamos a quedar fuera? Vamos también. Y debo aclarar que fueron movimientos espontáneos, nacidos así del alma, que usted y yo podemos ver esto como un verdadero homenaje, ¿sí?, espontáneo al Hijo de Dios. Disfrute, mi hermano, esta escena increíble. Los hijos de Jacob sentados junto a los hijos de Esaú. A pesar de sus rencores ancestrales, ¿no dice acaso la Escritura que cuando Cristo levante a su pueblo, habrá de todas las naciones? ¿No dice: digno eres, Cordero, de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua? Todos la nación, de todas partes, tienen entrada al Hijo de Dios. Y yo quiero decir que ello era un verdadero logro del Hijo de Dios, una preciosa victoria en quienes todos tenían puesta su atención. Vea esa muestra, aunque fugaz, donde que es la reconciliación que el Señor Jesús puede darle a los hombres. La reconciliación que puede darle a las naciones, porque Él es príncipe de paz. Las rencillas ancestrales frente al Señor Jesús perdían su valor. Y las rencillas ancestrales de familia son recalcitrantes, casi imposible. Sin embargo, allí estaban aquellos dos grupos sentados cerca uno de otros. Frente al Señor Jesús los odios no tienen sentido. Y eso es cierto para el día de hoy. Si una persona se convierte a Cristo, se apaciguan esos odios. Porque ¿qué eran esas rencillas ante lo que estaba sucediendo con la multitud? No era nada. Y por fin, mis hermanos, parece que aquella multitud ha llegado a tope. Ya era una enorme multitud, pero siguieron llegando. ¿Cómo me alegra esta figura? Aunque el Señor arrebatará a su pueblo, pero lo puedo ver con la idea de ir llegando al reino de su Padre. Multitudes inagotables, innumerables. ¿Y estos quiénes eran? Bueno, estos eran de la otra parte del Jordán. Y yo digo, ¿cómo? ¿De la otra parte del Jordán? Bueno, ahora le ruego que admire la precisión de una profecía que databa de unos 800 años atrás. Dios les había prometido a esos del otro lado del Jordán
Déjeme decirle algo. Sin duda la tierra del endemoniado gadareno, la tierra donde no había sinagogas y era oscuridad, era tierra de oscuridad, porque donde no se lee la palabra ni se enseña la palabra de Dios, entonces no hay luz y todo está en tinieblas. Pero Dios había prometido que ese lugar de tinieblas le alumbraría gran luz. Y eso es precisamente lo que dijo Isaías, pero que les alumbraría gran luz cuando el Mesías esté con ellos. Y aún luego el Señor Jesús cruzaría a esas regiones para llenarlos de luz, como cruzó en la barquilla aquella media tarde y llegó hasta la región de Gadara para libertar a aquellos 2 hombres poseídos, endemoniados, poseídos por miles de demonios. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El año agradable era para dar libertad a los cautivos, de tal manera que esa región se llenó de luz cuando el Señor Jesús estuvo entre ellos. Pero ¿por qué he señalado esto? Para que usted se dé cuenta que Dios no olvida cosa grande ni pequeña que haya prometido. Y lo que Él haya prometido para usted en la Escritura, tenga la certeza que se cumple porque se cumple. Y allí estaba el Cristo de Dios cumpliendo aquella vieja profecía. Qué interesante que a Dios nada quede en el olvido. Grabes entonces este detalle, que Dios jamás olvida sus promesas. Y una de ellas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si invocares en mi nombre, el Padre los va a oír, les va a dar respuesta. Todas esas promesas que usted encuentra en la Escritura, ninguna queda en el olvido. Jamás olvida sus promesas. Y si eso es así, la pregunta sería: ¿por qué ha de olvidarse de usted este día? Porque usted está en el corazón de Dios, en el entendimiento. Quizá de tiempo atrás usted haya estado esperando ayuda de Dios. Conozco mucho creyente y gente que dice: hace tiempo yo le estoy pidiendo a Dios. Hace mucho. Y le estoy diciendo que me ayude, que no me olvide. Y yo tengo tiempo ciertamente esperando que Dios haga algo por mí. Pues le voy a insistir en decirle: tenga la certeza que Él no la olvida. Que Él no lo olvida. Por eso estoy haciendo énfasis en estas cuestiones. Y ahora quiero que vea a través de este evangelio a una enorme multitud que lo haya ido tras Él hasta el mar de Galilea. Y yo digo: cuánta gente, pero cuántos problemas, añejos, penas, angustias, enfermedades, dolencias, posesión demoníaca, estarían representadas en aquella gran multitud. Es decir, era un mundo emproblemado. Cuánta razón tuvieron en venir de todas partes a Él. Pero, ¿por qué fueron a Él? Dice: porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Pero el Señor Jesús las sigue haciendo, Él es el mismo. Piense usted: yo me voy a filtrar, diga, en esa multitud que iba con esta esperanza, porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Y cada quien se acomodaba como podía. No había lugares especiales. Yo recuerdo cuando un evangelista decía: hermanos, no le pongan a la gente mientras yo predique
no le pongan a la gente sillas, no le pongan, eran a llano abierto. Él decía para que la gente vaya como iban cuando iban con el Señor Jesús y para que reciban lo que recibieron con el Señor Jesús. Y le sucedían los milagros, porque toda esta gente iba decidida a tener su milagro. El ánimo de toda esta gente en realidad estaba desbordado. Y Jesús percibió ese ánimo y percibió esa audacia. Ahora yo estoy pensando, ¿cuántas mujeres irían? ¿Cuántos niños? Cruzar espacios difíciles del desierto, pedregosos, representaba un acto de voluntad, de ánimo y de audacia. Y Jesús percibió ese estado de ánimo y audacia. Y dijo a sus discípulos, porque se amontonaron a la orilla del mar de Galilea, donde el Señor Jesús empezaba a enseñar. Y las multitudes empujaban, porque las multitudes se desbordan. Y entonces es cuando les dice a sus discípulos que le tuvieran lista siempre una barquilla. ¿Para qué? Precisamente para poder subir en ella y evitar que lo atropellaran. Así era la emoción que esa gente tenía. Usted dirá, hermano, ¿no es mucho lo que usted está diciendo? ¿Que esa gente podía atropellarlo? Por supuesto. Es que los que estaban más atrás y más atrás, todo el mundo empujaba. Todo el mundo quería llegar a él. Por causa del gentío, dice, para que no le oprimiesen. Y dice Marcos, la razón por la cual se dio esa emoción, ese estado de ánimo multitudinario, es porque allí había sanado a muchos. Y cuando se empezaba a decir, estoy sano, a mí me acaba de sanar de esto y esto, por supuesto que la multitud que estaba enferma, que representaba problema, quería llegar a donde estaba él. Cada cosa que sucedía entre esa multitud hacía crecer la expectación. Y algo empezó a suceder. Mire lo que dice Marcos. Y esto es de veras extraordinario. Dice que se tiraban sobre él como quien agarra vuelo. Algo así como no me dejan pasar, hay mucha gente aquí que me estorba, están adelante y yo tengo plaga. Y es una idea de heridas, llagas, herida de cuerpo que no sana. Qué interesante, ¿eh? Por eso dice que Él murió por nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestros achaques. Y aquí aquí tenemos un grupo de gente que tenía sus problemas, heridos sus cuerpos, llagados, de ese tipo de llaga que no sana. Y estos, haga de cuenta que dijeron, no podemos desperdiciar el tiempo. Tenemos que tocarlo, tenemos que llegar. Dicen que si Él lo toca o lo tocamos, las cosas suceden. ¿Y sabe qué? La idea que hay allí, que haga de cuenta que agarraron vuelo y se tiraron por encima de la gente que estaba adelante. ¿Puede imaginarse esa escena? Correr, agarrar vuelo y brinco por encima de todos. Ahí voy golpeando gente, no le hace, yo necesito tocar al Señor. Se tiraban sobre Él y caían sobre Él. Ahora esto no era el mero caer a sus pies, no, sino caer sobre Él. Y a mí me admira que no menciona que tuvo molestia por eso. Como alguien dijo, no me vayan a manchar el traje. Pero el Señor Jesús amaba entregarse a la gente. Y se debió sentir un gran gozo porque las multitudes se tiraban para tocarlo.
Puedo ver que se tiraban por encima de las gentes con gran fuerza, con fuerza suficiente como para pasar por encima de todos por arriba y luego caer sobre Jesús. Dice Marcos que hacían eso. ¿Cuántos tenían plagas con tal de tocarle? Plagas. A veces se reconoce también como una metáfora donde sus enfermedades eran como el dolor que causa el azote, o sea, los dolores de su cuerpo, las molestias de su cuerpo. El azote que se usaba para castigar a los criminales. Esos enfermos ya no soportaban más. Y era su oportunidad. Y estaban decididos a una cosa: ya llegamos hasta aquí. Venimos sufriendo, pero yo no me regreso con mis plagas o con mis llagas. Así que aquello empezó a ser sanada la gente. Lo tocaban y decían: estoy sano. Y por consecuencia eso se convirtió en un movimiento muy enérgico. La multitud se conmocionaba por lo que estaba sucediendo con los enfermos. Pero luego, ahora se da otro hecho: los espíritus inmundos. Porque yo dije, había posesión de demonios. No solo enfermedades, no solo problemas diversos, sino había posesión. Y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, dice que se postraban delante de él. Porque toda rodilla se debe doblar delante de él. Y daban voces. ¿Y qué estaban haciendo esos demonios? Querían hacer un escándalo. Tirar cortina de humo. Distraer a la multitud. Hacer un escándalo. Gritando que Jesús era el Hijo de Dios. Y usted dice, pues eso es una verdad. Pero si uno necesita que los demonios den testimonio. Y Jesús entonces delante de toda la gente les ordenó con vehemencia, de manera enérgica, le dijo que se callaran. Y se tenían que callar. Y es así como termina el relato de Marcos. ¿Qué le ha parecido lo que estaba sucediendo? Había pensado en ese detalle. A mí por muchos años me ha emocionado ver esa gente, agarrar vuelo, decía yo, y brincar por encima de toda la gente que estaba delante de ellos y caer, azotar a los pies de Jesús y tocarlo. Y ver que su cuerpo había sido sanado. Valió la pena, dirían, valió la pena el escándalo que estoy haciendo. Pero ahora es Mateo el que nos sigue contando ese hecho. Y lo hace en el capítulo 12, versos 16 al 21. Solo que lo habrá de contar a través de la profecía que dio Isaías. Y que allí se estaba cumpliendo. Pues dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: he aquí mi siervo. Qué bonito detalle. Gentes, he aquí mi siervo. Ahí está mi siervo. Lo he ungido con espíritu para predicar año agradable. He aquí mi siervo, el cual he escogido. Mi amado, dice el Padre, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Aquí presenta a Jesús como el siervo a quien Dios ama. Él ama a su Hijo. Por eso el Señor Jesús aclaró: el que ama al Hijo es amado de su Padre. Porque amar al Hijo lo pone precisamente dentro de ese amor que hay entre el Padre y su Hijo. El siervo que fue elegido de Dios
Y la profecía no escatima calificativos para ese siervo. Pues dice que él es el siervo que complace a su Padre. Que Dios ha derramado sobre él su Espíritu Santo. Esta declaración pone a Cristo Jesús en la posesión de los grandes. Él es el siervo exitoso, le llamé yo. En esa profecía se deja ver el interés que Dios ha puesto en los gentiles. Por eso, cuando el Señor Jesús iba a irse a su Padre, les dijo a sus discípulos que fueran con los gentiles. Acuérdese usted que cuando predicaba el Evangelio del Reino, dijo: por camino de gentiles no iréis. Pero ahora que Él ha muerto por los pecados del mundo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el Evangelio. Id a los gentiles, a todos los gentiles. Y entonces nacieron creyentes por 2000 años. La tierra se ha llenado de hijos de Dios. Que un día estaremos también allí. Deja ver esta profecía el interés que Dios ha puesto en los gentiles. Y allí estaba lleno de gentiles en esa reunión. Y dirá la profecía que los gentiles esperarán en su nombre. ¿Usted espera esta mañana en ese nombre? El Padre dijo que así iba a suceder. Así como muchos caían sobre Él para la sanidad, muchos hombres han ido y han caído sobre Él para que les perdone sus pecados, para que les dé una nueva vida, para que resuelva sus conflictos morales, espirituales, económicos. Pero esa profecía dice algo muy delicioso. Dice que ese siervo amado de Dios no contenderá, ni voceará. Es decir, no será un predicador gritón. Perdónenme los gritones. No voceará. Ni nadie oirá su voz en la calle. No se trata de que sea un silencio total, sino engrandece la mansedumbre del Señor Jesús. Por eso dije, no era un gritón. Normalmente la gente que llena de ira es la que grita. No era tampoco un predicador bravucón. No era soberbio. No era un predicador soberbio. Mostraba una gran humildad. Y debatió tranquilamente con muchos que le tenían odio. Pero mire esto, él jamás le levantó la voz. Habló tranquilo, con los pies en la tierra, con aplomo. Nunca jamás hizo el Señor Jesús una disputa a gritos. ¿Qué le parece? Moraleja, solo piénselo. Pero la profecía no ha terminado. Y es por eso que quiero llamar la atención a otra cuestión que me parece una verdadera delicia. Usted, a través de este relato, ha visto esa enorme multitud. Ha observado que estaban con un ánimo desbordado. Pero la profecía ahora, porque dijimos que venían de Tiro y Sidón, de Galilea, de Judea, de la Idumea, de la gente del otro lado del Jordán. O sea, grupos. Pero la profecía ahora, qué interesante, pone sus ojos en un grupo muy particular. Quizá un grupo también muy numeroso. Usted me va a decir, ¿quiénes son estos? Pues lo que le voy a decir es un manjar del Señor Jesús. Esta gente que la profecía también señala, son grupos de gentes, de esa gente que ya no tiene ánimo de nada.
gente que ya no tiene ilusiones. Yo no sé si estoy describiéndolo a usted, pero la profecía dice, me diría, pon cuidado. Ya hablaste de los otros grupos numerosos, pero mira este otro grupo que ya ni siquiera dice nada. Está ahí nada más. No tienen ilusiones. Ve su rostro, ve sus ojos. No tienen ilusiones. Y están al punto de quiebre. Yo no sé si estoy describiendo a alguien. Un quiebre moral, espiritual y anímico. No tengo ánimo de nada. Pero la profecía los vio a ellos. Dios los vio y le dijo a Isaías, escríbeles a ellos. Esto es para usted. Si esa es su condición, entonces este mensaje es para usted. Y les pone nombre. Y yo le digo a Isaías, ¿quiénes son estos? Dijo, te voy a decir, Dios los llama cañas cascadas. A otro grupito de ellos mismos los llama pábilos que humean. Esto me maravilla, me sorprende, porque da la idea de lo que está por acabarse, lo que ya no tiene razón de ser. La gente que dice, yo ya no tengo razón de la existencia. Pero la profecía, Dios habla a través de Isaías y habla de ellos cuyas almas se han quedado vacías, sin esperanza. Los que dicen que ya no quieren vivir. Mire qué lejos está del bullicio de aquella otra multitud. Estos están callados, sienten que no tienen ánimo que hablar, no tienen nada que decir, no quieren vivir. ¿Para qué? Son los que dicen, si todo ya está perdido, yo ya no tengo futuro. A usted que me está escuchando, le estoy ministrando. Esa gente está a punto de quebrarse. Y cualquier pena adicional los quebrará, porque ya no pueden con más. Usted quizá me esté oyendo y dice, yo ya no puedo con más. Sí, hermano Ramos, yo soy esa persona. Y yo le digo, pues entonces Dios le dijo a Isaías, háblales a esos. Diles que yo los estoy viendo. Cualquier pena adicional los quebraría. Están a punto de extinguirse. Su fe se ha acabado. Las esperanzas que un día tuvieron se han ido apagando. Pero Jesús va a ellos, los ve, los considera. Y la profecía advierte, observen a Jesús con qué delicadeza los trata. A esos que ya están en esa condición, tiene un toque delicado. Y la profecía advierte con qué delicadeza va y trata a esas cañas cascadas. Caña cascada porque ya está hueca, porque ya está seca, porque fácilmente se quiebra. Hay vidas que ya están huecas, secas. Con cualquier cosa se quiebran. Pobres almas. No eran la clase de gente importante, pero para Dios que le dijo a Isaías, mira, velos y mira, observa a mi siervo cómo los trata. ¿Qué hace el Señor Jesús? Toca sus débiles almas. Que esto suceda con usted esta mañana que me está escuchando. Toca sus corazones y Él ve sus angustias y pone en ellas sus manos. Y esos débiles, esas almas débiles a punto de quiebra, cuando Él los toca, no son lastimadas. No los ignoró. No hay en su trato con ellos ni el más mínimo menosprecio. Menosprecio
que terminaría por quebrar a los que ya no tienen esperanza. Y yo digo, cuidado, ministro de Jesucristo, con esa caña que está hueca. Ya no hay nada en esa persona. Y Dios los ilustra con el pábilo que humea. Sí, esa mecha que está extinguiendo se la llama. Ya está humeando, está por apagarse. Hay vidas que están así. Y el Señor llega y enciende su ánimo. Les da razón de vivir. Levanta el ánimo de ellos. A los que ya no tenían razón para vivir, en Cristo Jesús reciben motivos para vivir, para tener y llenarse de un buen futuro. A mí esa figura, con esto termino, y yo quisiera orar junto con ustedes, los que quedan descritos en esta profecía de Isaí, la caña cascada y el pábilo que humea, los que ya no tienen razón ni siquiera de vivir, ni de abrigar ninguna esperanza de nada. A ellos, Padre eterno, yo te ruego que esta mañana se haya ministrado al corazón de esas gentes, cuyas ilusiones ya están a punto de extinguirse y de acabarse. Sus corazones están vacíos y ya no tienen razón de ser. Pero está escrito en tu palabra que tú no apagas el pábilo que humea, ni quiebras la caña cascada. Padre eterno, con esa delicia de ese siervo Jesucristo a quien tú amas, yo te ruego que esta mañana, si he ministrado y algunos me están oyendo y esa es su condición, yo te ruego, Señor, que les des una nueva vida, que les des ánimo, que los fortalezcas y tengan gozo de vivir en Cristo Jesús. Padre eterno, te lo ruego por tu Hijo amado Jesús, por el siervo amado a quien tú has escogido. Amén. Yo espero que usted haya hecho lo mismo, rogado al Señor que eso suceda. Que Dios les bendiga y nos escucharíamos el próximo domingo. Qué bella historia. Amén.